a ver un poquito entonces qué es lo que hace este programa. Lo primero que hace este programa es definir dos nombres, y eso lo definí yo. Le podría haber puesto muchas cosas, pero le puse nombre usuario y apellido usuario. Generalmente los nombres de las variables tienen que ser descriptivos y uno tiene que darse cuenta qué es lo que guardan de manera rápida. Y además de definir los nombres, puse adelante la palabra string. Y ese es el tipo de variable. Y eso es muy importante porque le dice al compilador que en los espacios va a tener que reservar dos pedazos de la memoria, uno que se va a llamar nombre usuario y otro apellido usuario, y en esos pedazos de la memoria, en esas zonas de la memoria, en esas direcciones de memoria, que son varias, porque el nombre de usuario puede tener mucha información y el apellido también, va a haber información codificada como string. Y cuando la información está codificada como string, se sabe que, por ejemplo, las letras se traducen en un código que es el UTF-8. Y además de eso, al decir que en nombre usuario y apellido usuario hay un tipo string, también estoy diciendo de que hay determinadas operaciones que esas variables pueden hacer entre sí o individualmente. Generalmente yo, cuando defino un tipo y doy un nombre a variables, no solamente estoy reservando espacio para guardar datos, también estoy reservando espacio para guardar programas. Y la conjunción de datos y programas asociados a un dato, la conjunción de la capacidad que tienen los strings, por ejemplo, de concatenarse o de sacar una letra de sí mismos y todo lo demás, a esa conjunción es que en C++ se llaman objetos, y que en general en programación se llaman objetos. O sea que, hablando correctamente, yo reservé dos espacios de memoria, nombre usuario y apellido usuario, que van a contener objetos del tipo string. Y eso es importante porque C++ es una evolución de los programas en donde antes se guardaban solamente datos y por otro lado estaban los programas. En este tipo de lenguaje de programación, los datos y los programas se guardan en el mismo lugar. Como ya habíamos dicho, siempre la memoria RAM está continuamente compartiendo datos y programas. Algunos modelos de lenguaje separan y ponen una especie de muralla china entre donde están los datos y donde están los programas. Y otros tipos de lenguajes como C++ consideran eso como un todo. Eso tiene sus ventajas, sus desventajas. Imagínense que hay muchas discusiones si esto es efectivo o no, etcétera, etcétera. Pero para ver el mundo y para interpretar el mundo, lo que la gente que programa en C++ ve objetos, o sea, ve un conjunto de datos, pero también un conjunto de operaciones que hacen esos datos entre sí y con otros tipos de datos. O sea, nosotros vemos el mundo como cosas que tienen determinados atributos y además son capaces de hacer determinadas acciones. O por lo menos tratamos de interpretar el mundo así. Y lo que hace C++ es tratar de describir todo programa es lo que es un intento de la descripción de la realidad. Todo el lenguaje intenta describir la realidad. Y al mismo tiempo que le intenta describir, generalmente intenta guardarse o ocultar determinadas complejidades. En el caso de C++, definimos las realidades con forma de objetos. Cout, por ejemplo, y Cin, que están acá y que yo estoy usando simplemente porque cargué IOStream, porque yo no los definí, son en realidad objetos. ¿Tá? Y estos objetos acá simplemente me sirven para hacer el out y el in de los datos, o sea, la salida y la entrada, que se denominan salida y entrada estándar. Entonces este programa lo que hace es reservar esas dos partes de memoria, primero largar una serie de mensajes que dicen: hola estimado usuario, este programa le permite a usted ver su nombre impreso después del mensaje. Todo esto con cout, y después con cout se manda un mensaje: ingrese por favor su nombre, y a continuación con cin se pide el nombre del usuario y después ingrese por favor su apellido y se ingresa el apellido. Se cayó el micrófono. Y después
y es que es en realidad la única operación que hace este programa, lo que hace es devolver en un mensaje diciendo hola, bienvenido, nombre de usuario y apellido de usuario. Muy bien, para poder correr este programa lo vamos a tener que compilar, ¿verdad? Que es lo que siempre hacemos. Déjenme crear una terminal. Muy bien, esto es una terminal. Y lo que voy a hacer básicamente primeramente es fijarme si segundo programa es eso que está ahí. Parece que sí. Ahí apareció. Déjenme ver si puedo subir acá. Bien. Este comando se llama cat, es un comando de Linux que me permite ver el contenido de un archivo de texto. Segundo programa.cpp es un archivo de texto porque es el archivo fuente. Y el archivo fuente tiene exactamente lo que estábamos viendo ahí en el editor de texto. En este caso, cuando yo lo veo, acá por supuesto no está resaltado ni nada, simplemente me muestra los caracteres, que es lo que hay. Y ahora lo que voy a hacer es invocar al compilador. Diciendo que quiero compilar el programa fuente segundo programa.cpp, que es un archivo de texto, y quiero que la salida sea un archivo ejecutable en código de máquina que se llame segundo programa.exe. Vamos a darle enter, ahí ya funcionó. Y ahora vamos a correrlo, acordando siempre de poner punto y barra al principio para que no dé error. Ahora está corriendo el programa segundo programa.exe. En este momento está cargado en memoria el lenguaje de máquina y están reservados en memoria 2 espacios de memoria, y Sein me está pidiendo que ingrese los datos en el primer espacio de memoria. Voy a poner mi nombre, y ahora en el segundo, que va el apellido, voy a poner mi apellido. Y ahora el programa me va a devolver hola, bienvenido, Gerardo Bartolomeo. Muy bien. Y eso básicamente es lo que hace este programa. Ustedes lo que les voy a pedir que hagan es... Bueno, esto en CodeChef es levemente distinto. En CodeChef el programa queda cargado ahí. Espero que lo vean. Espero un poquito. Es el mismo programa que está cargado acá. Como ven. Pero en este caso yo voy a tener que poner la ventana que dice Custom Input previamente a correr el programa, ya los 2 datos. O sea, tengo que poner los datos antes de correr el programa. Esto me hace acordar a la época en que cuando uno usaba la computadora vieja grandota que había en la Facultad de Ingeniería, tenía que ir con el juego de datos pronto, además del código que quería programar. O sea, uno iba con el código fuente y también iba con el juego de datos que quería inyectarle a ese código fuente a ver cuál era la salida. Entonces, cuando yo doy run aquí, va a tomar esto como entrada y va a generar la salida. Lo vemos acá más abajo. La salida total del programa sería así. Como que no queda igual de interactivo que cuando lo vimos recién en la consola aquí abajo, ¿verdad? Por eso vamos a ir separándonos un poco de lo que es el CodeChef para empezar a trabajar en el Visual Studio Code
que me parece una herramienta interesante. Más adelante les voy a mostrar cómo en un Windows 7 se puede instalar el Visual Studio Code de manera tal que en cualquier máquina lo puedan tener. No es un programa altamente pesado y es un programa de uso libre. Muy bien, tenemos entonces un primer programa que interactúa con eso que describí como el usuario. En este momento el usuario somos nosotros. El usuario es la persona que va a utilizar el programa. Es la persona que le va a dar utilidad al programa y la persona que para que le dé utilidad al programa tiene que ingresar datos. Generalmente sus datos llenan esos objetos que nosotros tenemos vacíos y le dan contenido. Aquí, de aquí en más vamos a ir viendo cómo esos objetos pueden tener múltiples comportamientos y cómo podemos empezar a describir la realidad a través de esos objetos.